Este es el protocolo de radiofrecuencia paso a paso y en tiempo real. Te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer para que realmente reafirme la piel y puedas lograr ese efecto. Y además te voy a pasar un montón de trucos. Arranco. Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidísimos. Mi nombre es Carolina, tengo 54 años y este es mi canal de YouTube que se llama Carolina SKB y ahora me voy a hacer el protocolo completo paso a paso de radiofrecuencia en tiempo real. Con todos los trucos que tienen que saber y con todas las cosas que no hay que hacer. Les voy a ir diciendo ante cada cosa, estén atentos a esto, fíjense en esto, lo otro, porque ahí es donde se ve el resultado a mi edad y a partir de los 35, 40 en adelante. Me pongo gel conductor y arranco. Gel aplicado en la mitad del rostro con el equipo en la potencia más baja. Voy a empezar en la zona de las mejillas, después voy a hacer todo el resto. Si no quieren ver todo el video completo, váyanse a las partes que les importe, que lo van a tener todo separadito abajo. Bueno, yo empiezo por acá, por la mejilla. Algo importante para decirles siempre, potencia más baja, miren, llevo círculos para arriba. Importante, esto no va a derretir de ninguna manera la grasa que nosotros tenemos en ningún lugar. Si esto derritiera grasa sería otro equipo y no radiofrecuencia. Entonces, empiezo calentando, voy bien suave porque el calentamiento que busco es gradual. Entonces, voy suavecito y hacia arriba. En todo momento voy hacia arriba. Cuando caliento y después cuando tenso. Se tiene que sentir suave el calor, no tiene que quemar, tampoco hay que dejar esto apoyado, ¿sí? Siempre deslizándolo, porque si lo dejo apoyado, ahí sí me voy a quemar. Y una vez que tengo el área, fíjense que apoyo, llego y levanto, y vuelvo. No estoy haciendo ida y vuelta. Llevo, levanto, vuelvo. O voy en círculos. Y una vez que calenté la zona, ahí sí empiezo a estirar en la potencia más baja para después subirlo y hacer algo diferente y todos los trucos que van a ver ahora. Importante esto, miren. Miren cómo se empieza a ver la piel rosada. Caliento hacia arriba. Les voy a mostrar cómo se va viendo la piel, que se ve rosada, nada más. Es importante que esto lo puedan ver, porque significa que el equipo está trabajando. Miren, me voy a acercar. ¿Ven cómo se alcanza a ver? Cuando la piel llega a esa temperatura, cuando se ve así, y ahora les voy a dar un truco para que lo puedan medir, para que puedan medir la temperatura, pero cuando se ve así, ya es momento de subir y de empezar a tensar. Ahora sí, subí un poquito nomás la potencia y empiezo a llevar hacia arriba, se va a ver más enrojecido. Lo importante es lo que viene ahora, que es cuando voy a levantar los pómulos, que es lo que voy a trabajar después, pero elevo. A mí esta máquina me indica la temperatura. Va a ser un pip, un bip, cuando alcance los 41 grados. Si eso no está, hay algo que se puede comprar aparte en los equipos. Miren hasta dónde llego, porque después en esta parte voy a volver. Si eso en los equipos no está, les voy a mostrar algo que sí pueden utilizar. Las mejillas ya 2 segundos más y esta mejilla ya está y puedo pasar a levantarla. Pero quiero trabajarla un poquito más. Subí un poco la potencia nomás. La potencia máxima la voy a usar a lo último para estirar todo, ya una vez que haya trabajado todo el rostro, cuello y escote y papada. Hoy me voy a dedicar mucho a esto. Levanto, levanto.
Siempre levantando de esta manera. Bueno, ¿cómo saber si la temperatura llegó hasta la que necesitamos nosotros? Si el equipo no lo marca, un equipo portátil, por ejemplo, que no lo marca, vienen estas cosas. Esto se llama pirómetro. Es un termómetro que lo que hace es tomar la temperatura, lo tengo que encender primero, tomar la temperatura y miro acá y me va a decir a qué temperatura llegó la piel, a qué temperatura levantó. Esto siempre es súper útil para los casos en los que el equipo no dice la temperatura o cuando tenemos miedo de estar pasándonos, irnos de más. Para evitar eso, un pirómetro es algo que siempre viene bien. Bueno, una vez hecho esto, ahora les voy a mostrar cómo quedó la mejilla. Voy a seguir con esto, levantando este músculo para después, trabajando este músculo, mejor dicho, para después sí ir a levantar el pómulo. Entonces, siempre en la potencia mínima. Miren la diferencia de esto, presten atención ahora. Yo acá, como estoy en la potencia mínima, estoy haciendo movimientos ascendentes, pero muy suaves y muy lentos. Cuando subo la potencia, esto no lo puedo hacer, que es cuando voy a tensar. Pero primero tengo que esperar llegar a la temperatura indicada, que son 40 grados, 41 grados, y eso lo voy a lograr con movimientos circulares ascendentes y en medio ir subiendo y tensando. Cuando llego a la temperatura indicada, porque el equipo lo avisó, o lo medí con el pirómetro, o porque se ve como ahora les voy a mostrar cómo se ve, y ahí entendemos que llegamos a esa temperatura, ahí empiezo directamente a hacer únicamente movimientos para tensar y para levantar el pómulo que ya trabajé. Vuelvo un poquito para mantenerlo en esa temperatura. Ahí ya casi estamos llegando a la temperatura, pero tengo que subirlo un poco. Como el calentamiento tiene que ser gradual y tiene que ser progresivo, no puedo ir de golpe, no sirve hacerlo de golpe, no sirve poner una temperatura muy alta de entrada, porque la idea es ir subiendo gradualmente para que genere justamente nuevo colágeno, empiecen a trabajar las células. Y si nosotros de entrada lo ponemos en una potencia muy alta o el equipo portátil tiene una potencia muy alta, es preferible no usarlo. Hay que llevar la piel gradualmente, que se vaya calentando de a poquito. Ahora les voy a mostrar cómo se ve. Así se ve la zona que estoy trabajando. Fíjense que acá no se nota nada porque todavía eso no lo trabajé. Pero miren, ya llego ahí. Si me midiera con el pirómetro me estaría indicando que ya prácticamente estoy cerca de la temperatura que necesito. Entonces, el momento de empezar a hacer estiramiento es ahora. Entonces empiezo, levanto. Y también lo hago con la mejilla donde ya trabajé. Si hace falta gel conductor, siempre a mano, acá lo tengo, se vuelve a agregar, nunca sin gel conductor. Voy a subir un poquito más la potencia para hacer un buen estiramiento. Y ahora sí, todo hacia arriba, todo. Esta zona acá voy a volver después. Es importante eso, ya van a ver cómo lo hago. Pero ahora sí, todo hacia arriba. Y me voy a acercar para que lo vean mejor y de cerca. Bien hacia arriba, levanto y miren, todavía no estoy levantando las mejillas. Ahora van a ver cuando lo haga.
Levanto siempre hacia arriba. Y ahora sí, voy a calentar la mejilla, pero ahora sí me voy a dedicar a levantar. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Primero se los muestro así y después de cerca. Voy hasta acá, la bordeo, voy hasta acá, vuelvo y la vuelvo a levantar. Llego, la bordeo, vuelvo y la levanto. Y levanto. Vuelvo a pasar encima. Entonces voy, la bordeo, vengo. Siempre tratando de levantarla. Miren ahora, me acerco para que lo vean bien. Me voy a aplicar gel conductor en la zona de la mandíbula. Las mejillas no las voy a volver a tocar por ahora, porque si al final sí voy a volver a tocar todo. Las hidrato un poquito con gel conductor, gel neutro a base de agua, se consigue como gel conductor. Voy a hacer la mandíbula y debajo de la mandíbula. Y después voy a hacer la papada y después la frente y por último las cejas y los ojos. Entonces, gel conductor necesito buena cantidad, porque además me voy a venir hasta acá, entonces tengo que tener esto siempre a mano y una toalla. Listo, enciendo y empiezo. Caliento. En potencia mínima, caliento, siempre llevando hasta acá. No nos olvidemos de esta parte. Ahora les voy a mostrar de cerca. Cuando esto ya calentó, entonces empiezo a estirar, llevándolo hasta acá. Ahora lo van a ver bien. Y debajo también hacia esta zona. La línea de la mandíbula también. Entonces trabajo arriba, en la línea mandibular y abajo. Ahora les hago un acercamiento para que lo puedan ver bien. Y vean cuando lo subo hasta dónde voy a llegar con la línea de la mandíbula. Antes de ir al cuello, que es tan importante como el resto para la flacidez. Y luego nos vamos con la papada. Esta piel que está acá. Mandíbula
y abajo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es empezar a trabajar también el cuello junto con la mandíbula, porque necesito que el cuello esté bien trabajado. Es lo que sostiene todo el resto. Es importantísimo junto con el rostro, el cuello para la flacidez y para evitar todo tipo de líneas y de arrugas que podamos tener ahí. Les voy a mostrar bien de cerca, pero bueno, arranco también con el cuello, llevándolo siempre, recuerden, hasta la nuca, miren. Lo llevo hasta acá, Primero en círculos y vuelvo a la mandíbula. Y me voy detrás de la oreja. Ahora les voy a mostrar bien de cerca cómo hago esto y después para levantar también. Sigo siempre hacia atrás. Subo ahora sí la potencia para empezar a hacer hacia arriba. ¿Listo? Si el equipo es portátil, entonces la potencia acá también hay que subirla. Y si no llega a tener la posibilidad de subir potencia, bueno, esto hay que reiterarlo. Con la misma potencia que veníamos haciendo de esta manera y hacia atrás, seguir haciéndolo hacia arriba y tensando hacia los costados. ¿Dónde no toco nunca? En el centro, acá. Acá arriba sí, pero acá, esta zona de acá, no. Entonces, sigo. Y arriba. Ahora el cuello se va a empezar a enrojecer. Es bastante rápido como el cuello se enrojece después de un tiempo de trabajo, pero significa que estamos haciendo las cosas bien. Miren, hasta arriba, presten atención, hasta arriba voy, miren. Es normal el enrojecimiento, subo para evitar tener las líneas que se forman acá. A los 54 años, chicos, esto es importante. Y ahora, durante un ratito, lo que voy a hacer es solamente tensar hacia arriba. Si hace falta más gel, me vuelvo a aplicar. Entonces, llevo por el cuello, vuelvo por la mandíbula. Llevo debajo. Todo hacia arriba. Hasta que el equipo me avise o me mida con el pirómetro que me indique, y si no tengo ninguna de las dos cosas, hasta que lo vea enrojecido, como ahora se los voy a mostrar. Pero es este tiempo, el que están viendo, no más. Lo estoy haciendo en tiempo real. ¿Ven cómo se empieza a ver enrojecido? Bueno. Ya acá es tiempo de terminar. Miren hasta dónde lo llevo, Presten atención ahora
atrás de la oreja, miren. Me meto hasta dentro del cabello, siempre con gel conductor, ¿eh? Siempre, siempre, y estirando, y hacia arriba. En el cuello, como vieron recién, el tiempo ya está. O porque me lo marcó la máquina, o porque lo medí con el pirómetro, o porque se vio enrojecido así de la manera en la que lo vieron. No hace falta estimular de más. Ahora lo que voy a hacer es la frente y este ojo para levantar. Quiero levantar y trabajar la ceja, no el globo ocular nunca, pero sí la ceja, y presten atención a un par de cositas que van a ser súper útiles. Empiezo con la frente con movimientos bien suaves en la potencia mínima, pero miren que siempre lo llevo hacia arriba, les voy a mostrar más de cerca. La frente realmente calienta muy rápido, excepto cuando hay arrugas muy marcadas, por ahí tarda un poquito más, pero normalmente calienta muy, muy rápido. Entonces, lo que voy a hacer es aprovechar ese calentamiento para estirar y meterme incluso hasta el cabello. Por eso el gel conductor me lo paso inclusive por ahí, siempre con gel conductor. Entonces, aprovecho, voy hacia arriba y ahora sí subo la potencia para hacer todo estiramiento, porque la frente calienta muy, muy rápido. La frente ya está, les voy a mostrar cómo quedó enrojecida. Por ahora, la frente me la voy a limpiar, porque después voy a volver para levantar las cejas y voy a hacer primero la zona de el doble mentón o papada. Para esta piel que está acá, bueno, voy a hacer eso. Gel conductor suficiente. No voy a llevarlo mucho a los lados porque ya lo hice, pero sí un poco voy a necesitar. Entonces, por las dudas, nunca está de más aplicar gel y tener una toallita a mano, pero voy a ir con esto. Primero voy a calentar en la potencia más baja como siempre, pero primero voy a calentar. Y lo voy a hacer en la zona únicamente del doble mentón o papada. Puedo estirar un poquito donde ya estuve, pero no mucho. Esto se va a calentar bastante rápido. Ahora sí voy a subir
la potencia para empezar a estirar y llevar otra vez hacia ambos lados. Así. Arriba. Y otra vez hasta la oreja, pero hacia un lado y hacia el otro. Rápido porque cuando se sube la potencia se siente bastante acá, ¿eh? Fíjense que esta zona no la toco nunca. Nunca toco acá, en la zona donde está la tiroides. Solamente donde está la piel suelta arriba. Y subo y a los lados. Les voy a mostrar de cerquita. Me voy a limpiar el cuello porque ahora lo que quiero hacer es, primero la zona de los ojos, nunca el globo ocular, pero sí acá y acá abajo, que lo voy a hacer muy suavecito, y toda esta zona y los surcos nasogenianos y las líneas marionetas. Ahora sí, con la potencia más baja, primero para el área de debajo de los ojos, que es una zona súper fina, lo que hago simplemente es moverlo. Ahora me voy a acercar para que lo vean bien. Ahí está. Encendido, bien bajita la potencia, al mínimo, y lo muevo, pero llego acá, lo levanto. Y vuelvo, lo levanto. Unas pequeñas pasaditas solo para estimular la piel que está aquí. Y nada más. Y para esa zona de los ojos, esto es todo, porque estoy en la potencia mínima y con eso suficiente. Ahora, para levantar la ceja, que voy a estar tocando el hueso, ahí sí lo voy a subir y lo voy a levantar. Entonces, subo y empiezo. Gel conductor suficiente, empiezo primero a calentar, pero lo voy a hacer de esta manera nada más. Y por encima de la ceja, nunca en el ojo, y de acá hacia arriba, potencia mínima, y ahora lo voy a subir. Ya con esto es suficiente. Ya calentó, la frente ya la trabajé, entonces esto ya está. Ahora voy a subir la potencia y a levantar la ceja. Unas pasaditas más y ya es suficiente porque la frente ya la hice toda. Entonces, unas pasaditas que van a ir desde el comienzo de la ceja hacia el final, levantando, y para lo que es esta zona de acá, ya está. Y me voy al mentón. Listo con la ceja, ya está, me voy al mentón. Para los surcos nasogenianos y el mentón, primero en el mentón, calentando en la potencia más baja. Esto sí lo hago en círculos. Y muchas veces lo que hago, que realmente ayuda, es vuelvo acá un poquito y sigo. Y de acá me llego y levanto. Pero ahora vamos a ir bien a los surcos nasogenianos y las líneas marionetas. Pero primero el mentón lo caliento, y una vez que lo caliento, ahí me voy siempre hasta acá. Esta parte también se calienta súper rápido. No hace falta
hacer mucho. Los movimientos son suaves, son cortos. Es una zona muy, muy pequeña para trabajar. Esto ya calentó, entonces ya lo puedo ir llevando. Y ahora sí, voy a empezar a trabajar esta zona de acá. Primero, caliento la zona, siempre hacia arriba, excepto acá. Acá caliento la zona porque después lo voy a levantar. Y ahora que ya calentó, puedo subir la potencia. Recuerden que si tienen una única potencia, porque el equipo es muy suave, se puede continuar con esa potencia baja. Pero bueno, yo lo acabo de subir. Y ahora que subí la potencia así, todo hacia arriba y hacia arriba también. Y llevando. Y ahora que ya hice toda la mitad del rostro, me voy a aplicar gel conductor en todo lo que trabajé, en las mejillas, que fue lo primero que hice, en esta zona de aquí, en el mentón, surcos nasogenianos, líneas marioneta, la parte de abajo del ojo, esta zona de aquí, la frente, cuello, todo. Me aplico bien y ahora voy únicamente con la potencia bastante alta, lo más alto que pueda tolerar, porque ya lo trabajé, entonces no es necesario hacer mucho porque son solamente unas maniobras de tensión como vieron en el video anterior y nada más. O la misma potencia que venía trabajando o un poquito más y nada más y por segundos, como van a ver ahora. Y empiezo. En la mejilla, que fue donde comencé, llevando rápido, subo, levanto la mejilla, la mandíbula, el cuello y me voy hasta atrás otra vez, pero solamente maniobras de tensión, ¿sí? No voy con círculos. Estoy en una potencia bastante alta, entonces esto sí hay que hacerlo rápido. En el caso de los dispositivos caseros o portátiles, si se trata de la intensidad máxima de los equipos, esto es para lo último y rápido también. Siempre hacia arriba, la frente hacia arriba. No voy a volver al área de los ojos porque les comentaba en el otro video que con esa estimulación que les mostré recién es suficiente. Acá puedo hacer un poquito más, pero tampoco mucho más. Encima de la mejilla y líneas marioneta y surcos nasogenianos. El cuello hacia atrás y hacia arriba. Y el doble mentón. Ahí vamos.
para tensar. Lo voy a llevar hasta acá, bien hasta la línea del cabello. Entonces saco todo el cabello que pueda y ahí vamos. Y también acá, todo hacia arriba y rápido, porque estoy en una potencia muy intensa y ya estuve trabajando, entonces no hace falta más. Este es el tiempo real en el que me hago radiofrecuencia. Y ahora les voy a contar un montón de cosas súper útiles que muchos me preguntaron, entonces las respuestas las van a tener acá ahora. Y ya está, suficiente. Medio rostro hasta acá. Me voy a limpiar y seguimos. Algo importante, si tienen cabezales como este, que no son planos, miren, ¿ven cómo queda gel en medio? ¿Ven? Bueno, este gel que queda ahí, hay que ir retirándolo, porque si no, pueden sentir en algunos equipos sonido como de chispazo. Entonces, esto cada tanto hay que ir observando y retirarlo con un paño limpio, no con una toalla, pero ir retirándolo todo el tiempo y mantener esto siempre limpio antes de volver a pasarlo. Guardo el pirómetro con el que se puede tomar la temperatura, que es un termómetro infrarrojo que mide la temperatura interna. No es necesario realmente tenerlo, pero como se los mostré, se los quiero comentar. A mí la máquina me dice a qué temperatura está trabajando. Para otros casos, otras máquinas que tengo por ahí, por allá, esto sí es muy útil, sobre todo para el cuerpo, no tanto para el rostro, porque cuando se enrojece, como se los mostré, ya está, es suficiente. El gel que utilicé es gel neutro a base de agua, se llama gel conductor. Lo encuentran como gel conductor o gel neutro. Este, simple, es económico, el mismo que se usa para ecografías, para ultrasonidos, se consigue en internet en todos lados y realmente no es algo en lo que valga la pena gastar. En esto sí, no gasten mucho dinero porque es gel a base de agua. Sí, les voy a dar dos consejos. El primer consejo, que tenga esta consistencia que les voy a mostrar ahora, que no sea muy líquido, si bien es a base de agua, que se vea así, ¿sí? Es gel, como una gelatina, como la gelatina que preparamos para comer, bueno. Porque si es demasiado líquido, a mí mucho no me resulta. Eso por un lado. Por otro lado hay otros geles que en el próximo video se los voy a mostrar, que son siliconados, específicos para radiofrecuencia, que ya vienen con algunos activos incorporados o no. Y esos a mí me gustan muchísimo. Son económicos, no tanto como este, pero son muy económicos y se los quiero mostrar en el próximo video, porque el efecto con la radiofrecuencia, con esos geles, me gusta mucho cómo queda el rostro después. Yo ahora no tengo puesto nada, me hice la mitad de la cara o del rostro, que es esta parte que está acá, donde tengo el pelo duro, miren, así se ve, ¿no? Queda ya enrojecida, el cuello tampoco, se ve por ahí levemente enrojecido, pero no es una cosa así tremenda. Y lo que voy a hacer ahora son dos cosas. Primero, puedo usar mi máscara LED con la luz roja, en mi caso, y a mi edad, y porque tengo 54, chicos. Entonces necesito eso. Podría usar eso o directamente aplicarme mis serums, mis sueros, mis cremas. Lo que me voy a aplicar hoy es melatonina. Estoy probando varias. Ya sé que voy a tener un montón de preguntas de qué melatonina usás, pero estoy probando varias y hoy arranco a probar una nueva. Entonces me voy a aplicar ese suero. Antes de dormir me voy a aplicar mi crema y la máscara LED sí la dejo para mañana porque esta semana ya la usé 5 días. Y entonces tampoco hay que sobreestimular la piel. Con eso es suficiente. Cosas que me olvidaba y que se las voy a contar ahora. Primero, se tiene que sentir caliente. Si la radiofrecuencia no se siente caliente, si no se siente calor, no está haciendo nada. Es calor lo que hay que sentir. Luego, no dejar nunca quieto el cabezal apoyado jamás apoyado en la piel porque quema. Siempre tiene que estar en movimiento. De entrada, con movimientos lentos, circulares, ascendentes y luego de lisage o estiramiento. ¿Qué más? No poner poco gel, no aplicar poquito gel, hay que aplicar cantidad suficiente, ir limpiando esto para que no se sientan esos sonidos a
chispazos que pueden llegar a ser algunos equipos que son los que mayor potencia tienen. Empezar siempre con la intensidad más baja e ir subiendo gradualmente. Me lo tengo todo anotado acá, y un gran error es no sostener la suficiente cantidad de tiempo por zona. El tiempo en el que lo uso es el tiempo que vieron. Me tomo mi tiempo para trabajar la zona de las mejillas, el cuello y la mandíbula, porque es importantísimo para trabajar la firmeza, para tensar la piel. Entonces, este es el tiempo real que yo me tomo. Y esto es lo que me llevó a hacerme medio rostro y medio cuello. Ahora lo que voy a hacer es la otra mitad, pero bueno, a ustedes les grabé la mitad, pueden volver a verlo y seguir los movimientos que yo hice, que son esos, para poder hacerlo del otro lado. E ir también a las partes del video que les interesa, como por ejemplo, si quieren ver cómo hago en la parte de el doble mentón o papada, van y miran eso solamente. El cuello también pueden ir y ver eso solamente, así no tienen que verse tampoco todo el video. Y bueno, creo que no me olvido de nada. En el próximo video les voy a estar mostrando geles y comparando cosas, pero se vienen videos muy esperados por ustedes y muy pedidos. Y acá con mi rodete, como estoy, me voy a aplicar mis sueros y mis cremas, así es como quedé. De entrada lo que se nota simplemente es un poquito más de brillo y nada más. No vamos a ver gran cosa porque esto es progresivo. Esto lo vemos con el tiempo. Y para mantenerlo, yo en el caso de este equipo, lo tengo de este equipo u otros equipos que tienen una potencia por ahí muy alta, lo tengo que reiterar cada 21 o 28 días. Y en el caso de equipos portátiles domésticos, sí se puede reiterar antes porque es muy suave la potencia y la intensidad que tienen, entonces sí podría repetirse a los 15 días o a los 7 según la indicación de cada uno de los equipos. Y hasta acá llegamos con el video del día de hoy. Les mando un beso gigante y nos vemos prontísimo en el próximo video. Gracias, gracias, gracias.